entra, ¿cierto? Y pueden llegando otras personas. Vamos a hablar hoy día entonces con Eduardo Guzmán Muñoz, kinesiólogo, ¿sí? Así es, así es. Kinesiólogo. Eduardo, no sé, me gustaría que si pudieses presentarte como para que los que vayan después viendo la grabación sepan un poquito de ti. Perdón por poner la mano y se me cruzó. Es que se me desmaya el teléfono. Ya, como para saber y conocerte un poquito más. Sí, claro. Bueno, saludarlo a todos los que se están conectando. Mi nombre es Eduardo Guzmán, yo soy kinesiólogo. Eh, Soy de la ciudad de Talca, trabajo acá en Talca, ¿ya? Y desde aquí me he ido formando en la parte de ciencias del deporte, en esa área. ¿Ya? Yo estudié un magíster, un doctorado, soy doctor en ciencias de la actividad física. Y si bien soy kinesiólogo, yo no me dedico a la parte clínica, yo me dedico netamente a la parte de investigación y docencia, ¿ya? Ya, Pero fuertemente en el ámbito de investigación. de investigación. ¿Y cómo es que llegas a esta área y no te dedicas como a la parte más clínica que es más usual en los kinesiólogos? Siempre me llamó la atención cuando veía a mis profesores de la universidad hacer las clases, me gustaba eso, como que siempre dije, por aquí es lo que me gusta, y quizás no tanto a la parte más clínica. Y una vez que uno está en la universidad, el tema de la investigación viene de la mano, porque ya la mayoría de las universidades te exigen que tú hagas investigación. Mm. Entonces, desde ahí que tuve como esa, entre comillas, presión de hacer la investigación, pero después se convirtió, pasó de una presión a una pasión. Y hoy en Ah, día ya es parte de mi vida la investigación, o sea, quizás ya no trabajo tanto en una universidad para hacer clases, sino que trabajo para para investigar. investigar. ¿Y estás actualmente trabajando en la Universidad de Talca? No, en la Universidad Santo Tomás de la sede de acá de Talca. Ah, Sí, ya, en la Santo Tomás. sí, Perfecto. sí. ¿Tu doctorado lo hiciste en La Universidad sí, Católica del Maule. en la Católica del Maule? Ya, Y trabajé en perfecto. la Universidad de Talca también. ¿Qué He trabajaste? andado por todas las que están acá. Ya. Oye, y en cuanto, ¿pero sigues haciendo algo de docencia actualmente? Sí, 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 sí hago docencia. Ya, Trabajo en la asignatura de biomecánica y control motor. perfecto. Y hago toda la parte de investigación en la carrera de kinesiología, que tiene que ver con estadística y con metodología de la investigación. Ya, Y súper. biotesis y todo ese tema, obvio. Obviamente, buenísimo, buenísimo. Bueno, de hecho yo diría, bueno, ahora quizás hay un poco más de doctores en el área de las ciencias de la actividad física, del deporte y todo, pero hasta hace, no sé, unos incluso 5 años, 6 años, habían pocos. Es interesante que actualmente se estén formando más en ese sentido. Hoy día vamos a hablar de análisis neuromuscular del movimiento. Así es. ¿Cómo podemos ¿Qué? abordar este tema que suena así como tal vez neuromuscular del movimiento? Yo he visto algunos posts tuyos respecto, por ejemplo, a los trabajos de elongación, de flexibilidad, ¿cierto? Algunas cosas ahí como miofaciales. Cuéntanos un poquito a qué te refieres cuando hablas del análisis neuromuscular del movimiento. Sí, lo que pasa es que, bueno, antiguamente todo se englobaba en la biomecánica, ¿ya? Yo creo que tú has escuchado hablar de la biomecánica. Entonces, todos, cualquier movimiento humano se basaba en un análisis biomecánico, pero hoy en día la biomecánica como que se ha ido dividiendo y desglosando en distintas áreas, y una de esas áreas es el control motor. ¿Ya? Y dentro del control motor está a lo que yo me dedico en esta línea, que es el análisis neuromuscular del movimiento. ¿Y a qué se refiere? A analizar el movimiento, pero desde un punto de vista fisiológico. ¿Ya? ¿Qué está pasando dentro de nuestro cuerpo para que se pueda generar el movimiento? Porque generalmente la biomecánica analiza el movimiento desde afuera, es decir, el rango articular que la persona alcanzó, la fuerza que pudo generar, eh, la velocidad que logró alcanzar. En el análisis neuromuscular del movimiento, el estudio es fisiológico, es
cómo se contrajo el músculo, cuánto se activó el músculo, cuáles fueron los procesos neurofisiológicos para generar el movimiento. Así que tiene que ver como por eso, como algo Ya, más fisiológico del movimiento. perfecto. Y pensando en eso mismo, hay hartas como controversias de pronto respecto, por ejemplo, si es que el músculo realmente se estira, si es que se elonga o se acorta. ¿Qué, pensando en el aspecto fisiológico, qué pasaría con este músculo cuando supuestamente se está estirando o acortando? Ya, es que ahí entramos nosotros, por lo del análisis neuromuscular del movimiento, porque obviamente que uno desde afuera ve que el músculo a lo mejor se acortó o que uno hizo un ejercicio de flexibilidad y alargaste el músculo, pero en el fondo la longitud principal del músculo es difícil que cambie de tamaño, ¿ya? O sea, hay estudios que muestran que hay una regeneración de sarcómero y podemos alargar un poco el músculo, pero los cambios principales son neuromusculares, es decir, hay cambios en los umbrales del uso muscular, por ejemplo, del órgano tendinoso de Golgi, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros generamos con un ejercicio de elongación, por ejemplo, son procesos neurofisiológicos, donde estamos jugando con los umbrales de los receptores a nivel muscular y tendinoso. Entonces, más que alargar el músculo, lo que yo estoy haciendo, estoy jugando con umbrales. Entonces estoy como engañando a mi cerebro para que el cerebro pueda dejar que el músculo se estire un poco más, pero en el fondo es la misma longitud del músculo, solamente que le jugué al cerebro, le di información al cerebro distinta a la que estaba teniendo para que pueda dé la posibilidad de que el músculo se estire un poco más. Que no haga oposición y que permita mayor rango finalmente articular, porque Exactamente. finalmente Sí, alcanzo rango sí, articular. sí. Y casi todo funciona de esa forma. Generalmente, bueno, cuando nosotros hacemos estos análisis como neuromusculares, siempre tenemos la base de que hay un receptor, ya sea cual sea, que le está enviando información al cerebro, y ese cerebro envía una información al músculo que es la respuesta. Y por lo general, si ese receptor está con información errada, por ejemplo, en el caso de un acortamiento muscular, el cerebro va a responder con una respuesta errada. Lo mismo con una lesión. Si yo tengo una lesión, van a haber ciertos receptores, como por ejemplo los propioceptores, que van a enviar una información errada al cerebro y el cerebro va a responder de una forma inadecuada. Perfecto. ¿Qué pasaría pensando en esto mismo y tú hablas de lesión cuando se habla de que existe una contractura muscular? Eh, Efectivamente, ocurre esto, los puentes cruzados de actina-miosina están traslapados o no es así. Sí, sí ocurre efectivamente eso con las contracturas. Y también tiene que ver con procesos neuromusculares, porque en el fondo lo que pasa es que se está dando un estímulo constante de contracción muscular. Entonces, para generar esos cambios tenemos que estimular receptores periféricos a la contractura para que el cerebro pueda enviar una respuesta normal o adecuada y esa respuesta es que el músculo se contraiga pero que después se relaje. Entonces, son respuestas inapropiadas en base a un estímulo que está llegando inadecuadamente al cerebro. Entonces, casi todos los procesos que hay de alteración muscular o neuromuscular son por eso, porque un receptor está generando una información inadecuada. Inadecuada. Desde ese punto de vista, ¿existirían los músculos hipertónicos o hipotónicos? Es que ese concepto no vendría a usarse. Lo que pasa es que hay músculos que van a aumentar su tono, otros que van a disminuir su tono, dependiendo de su función. Lo que sí muchas veces se maneja es que hay músculos tónicos posturales, por Sí, ejemplo, que tienen un tono un poquito más elevado para poder mantener la postura, porque uno no está consciente de eso. Entonces ese tono elevado es subconsciente. Entonces, por eso que se le llama musculatura tónica. uh -huh. Pero, por ejemplo, la hipertonía o la hipotonía
existen, pero principalmente en patología. En patología. Ya. Y Una está más relacionado parálisis. con lo patológico. Ya, perfecto. Y pensando también, porque en el fondo son todos conceptos que de alguna manera hablan de que los músculos se estiran, se acortan o se contracturan. Por ejemplo, cuando se habla del ciclo estiramiento-acortamiento. Fisiológicamente, ¿cómo podríamos explicar este SEA, este ciclo de estiramiento-acortamiento? Es que en el fondo lo que el ciclo de estiramiento y acortamiento tiene que ver sencillamente con los puentes cruzados de actina y miosina que van a cambiar la longitud del sarcómero. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso que va a tener que ver mucho con aspectos más químicos, porque va a tener que haber liberación de calcio, ¿no es cierto?, para que pueda llegar a la zona de la actina y la miosina para que haya liberación de ATP y se puedan generar los puentes cruzados. Y asimismo, debe haber una reabsorción de calcio para que se pueda provocar la relajación. Pero la clave que, desde mi punto de vista, más que ocurran esos puentes cruzados, es cómo llega la información a la membrana del músculo, a la membrana celular del músculo. Porque recuerda, y a los que están aquí escuchando, que los impulsos nerviosos funcionan con la ley del todo nada, o sea, si llega a la membrana el impulso, va a haber contracción muscular. No es que va a llegar el impulso y va a haber una contracción muscular poquita, más grande, no, va a haber, sea como sea. Si el tema está cómo ese impulso es capaz de llegar a la membrana. Y ahí esos procesos que están de ahí hacia arriba, yo digo hacia arriba, hacia el cerebro, ¿Sí? son los que son importantes a la hora de realizar la investigación en esta área. Porque una cosa es que llegue el estímulo y de ahí todo lo que pase va a pasar, va a suceder por una cuestión de la ley del todo nada. Pero cómo llega ese estímulo es lo relevante. O con qué frecuencia llega ese estímulo. Cuántas unidades motoras fueron despolarizadas en ese estímulo. Porque si yo despolarizo una unidad motora, voy a tener ciertas fibras musculares que se van a contraer. Si yo despolarizo 2 unidades motoras, van a ser más. Si despolarizo 3, van a ser más, y así hasta 1000 en los músculos grandes. Entonces, el tema del movimiento no está dentro del sarcómero, está afuera, está en la unidad motora. Esa es la clave. Ahí es donde uno puede marcar la diferencia en la calidad del movimiento o en la calidad de la contracción, en la unidad motora. Esa es la clave. Perfecto. Y pensando en eso entonces, me surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué factores podrían interferir quizás este proceso de señales que finalmente van a producir la contracción muscular por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo hago para, como tú mencionas, la calidad del movimiento, la calidad de la contracción muscular? ¿Cómo hago para mejorar, cierto, esa contracción o quizás para estimular más unidades motoras? ¿Podrías hablar un Ya. poco de eso? Vamos por la primera parte. ¿Qué podría interferir esta fisiología de la unidad motora? ¿Ya? La unidad motora es la clave acá. Muchos procesos. Puede interferir una lesión, por ejemplo, puede interferir la fatiga muscular, puede interferir alguna contractura muscular, algún cambio a nivel miofacial, los acortamientos musculares, todas esas alteraciones podrían interferir en esta activación de la unidad motora. ¿Cómo la interfieren? Alterando el proceso que yo te contaba al inicio, el proceso desde el receptor hasta la respuesta. Generalmente, cuando hay una lesión, cuando hay una contractura muscular, cuando hay un acortamiento muscular, cuando hay fatiga muscular, lo que está pasando es que los receptores a nivel del músculo y el tendón, que son órgano tendinoso de Golgi a nivel del tendón, uso muscular a nivel del músculo y otros mecanorreceptores que hay en la zona. Ellos, cuando hay cualquier proceso
proceso alterado que ya te dije, ellos van a estar captando, sensando una información incorrecta. Porque mira, te voy a explicar. Un ejemplo súper claro. El órgano tendinoso de Golgi, el uso muscular o un propioceptor, una de sus funciones, solo una, es reconocer la posición articular. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Mira, yo voy a doblar mi codo en 90 grados. ¿Ya? Voy a taparme el ojo, voy a cerrar el ojo, lo voy a poner en extensión y después lo voy a poner de nuevo en 90 grados. Y está en 90 grados, ¿no? Sí, y no lo vi. ¿Cómo sé eso? Por mi información receptora. ¿Ya? Y esos son los propioceptores. Y ahí está el uso, el órgano tendinoso de Golgi y los otros propioceptores. Cualquiera de estas alteraciones que yo te dije, fatiga, acortamiento muscular, lesión, contractura, van a generar una alteración a nivel de estos receptores. Entonces, esos receptores, a lo mejor yo estoy en 90 grados, pero si tengo los receptores alterados, esos receptores van a estar diciéndole a mi cerebro, él está en 70 grados, pero yo estoy en 90. Entonces mi cerebro le va a decir el músculo, contráete de tal forma, pero esta contracción va a ser para 70 grados, no para 90. Y va a enviar una información errada a la unidad motora. Por ejemplo, en frecuencia. A la unidad motora tiene dos grandes formas de activarse. Uno que es la frecuencia y otro es cuántas unidades motoras activan. ¿Ya? Puedo activar una si necesito un pequeño movimiento o puedo activar 1000 si necesito un movimiento grande. Entonces muchas veces pasa que esto genera una información errada y la respuesta que va a la unidad motora es errada y por eso cambian esto, se generan estas como interferencias que tú le llamabas. Pero generalmente todo parte por cómo se captó la información. Ahora hay otro factor que en el deporte influye harto y que es la presión, el nerviosismo. Pasa que cuando la persona está muy nerviosa, bloquea conexiones sinápticas y también le llega al cerebro una información mala, envía una respuesta mala y la persona que va a competir prácticamente bloquea su musculatura. Pero también viene por lo que recibe del ambiente, ¿ya? Por lo que está sensando del ambiente. Entonces, todas estas interferencias que van a ocurrir a nivel de la unidad motora son por factores externos, ¿ya? O por factores propios de nosotros que están recibiendo mal los estímulos. Pero el problema viene de cómo se recibe el estímulo principalmente. Perfecto. Y la otra pregunta que tú me hacías, ¿cómo yo mejoro eso? ¿Cómo yo mejoro esta respuesta? Y para mejorar esta respuesta yo tengo que entregar estímulos adecuados. Si no, no puedo irme por el camino incorrecto. Si yo parto por el músculo, me voy a dar la vuelta incorrecta. Yo tengo que partir por el receptor. Y generalmente estos receptores hay que darle un estímulo de cómo se mueve la articulación correctamente, cómo debe responder la articulación o el músculo adecuadamente. Y todos esos estímulos generalmente se entregan a partir de ejercicio en superficie inestable. ¿Ya? Y ahí entra a jugar todo este tema del BOSU, las camas elásticas, bueno, los mini BOSU o cualquier otra superficie inestable que tú veas que hay ejercicios. Tú has visto que ahora hay como unos rodillos que tienen una tabla arriba y que uno se mantiene como en equilibrio. ¿Sí? Eso también sirve para entregar esta información. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Hace que desafíe a mis articulaciones, desafíe a mi cuerpo para que entregue una respuesta correcta. Si yo no entrego una respuesta correcta, me voy a caer o no voy a ser capaz de hacer bien el ejercicio. Entonces estoy todo el rato entregando un estímulo al sensor, que es el receptor, llega a mi cerebro, se procesa y se envía la respuesta. Y estoy todo el rato dando esa vuelta
y estimulando a que esas respuestas comiencen a ser de mejor calidad. Y, y pensando un poco en eso de las superficies inestables, a veces se ven trabajos que tienen que ver mucho en el fondo ya, estimular cierto a estos receptores, a estos mecanorreceptores, propioceptores. Sin embargo, otras veces se ven cosas más complejas donde colocan generalmente deportistas a realizar algunas secuencias de movimiento bastante complejas, a veces con mucha carga. ¿Se recomendaría, crees tú, o desde tu punto de vista, sería adecuado a lo mejor trabajar con altas cargas de entrenamiento en superficies inestables para un deportista? Es que si la persona no está lesionada o está en la última fase de rehabilitación, no habría inconveniente que trabajara con cargas, ¿ya? Pero generalmente ese trabajo con cargas tiene otro objetivo, que no tiene que ver con este de restaurar como la calidad del movimiento, sino que tiene un objetivo de generar un estímulo variable al movimiento, ¿ya? Y eso mejora otro proceso fisiológico, que cuando uno entrena la fuerza, uno puede ganar fuerza por dos vías. Una que es la hipertrofia, es decir, que el músculo aumente de tamaño, y la otra es que hay una adaptación neuromuscular, es decir, que es, la unidad motora sea más eficiente. Y trabajar con altas cargas en superficie inestable mejora eso otro, la capacidad neuromuscular. Entonces, en el fondo, el objetivo tiene que ver con intentar mejorar la fuerza a través de un estímulo neural. Entonces, pensando en una persona que hace una buena ejecución, que está en etapas en el fondo, no está con lesión, no hay algo que altere el movimiento, podría ser perfectamente utilizado como una forma de estimulación. Sí, así es. Uh-huh. Vi un post tuyo, me parece, que hablaba acerca de los calambres, que me parece interesante porque hasta el día de hoy sigo escuchando como otra explicación a los calambres. Eh, sí, Se me eh, olvida lo que subo. ¿cómo? Se me olvida lo que subo, pero sí, Ah, me sí imagino. subimos, La típica como explicación de por qué ocurren los calambres, ¿cierto? Suele estar asociada a que el músculo está deshidratado, a que a lo mejor hay fatiga muscular, a que hay pérdida de electrolitos. Generalmente se asocia con esos procesos. Eh, entonces me llamó un poco la atención que hablabas de que era un efecto más que quizá, no sé si decir sistémico, pero era como más local. Sí, lo que pasa es que aquí estoy viendo la publicación. Claro, lo que pasa es que antiguamente, bueno, yo creo que es como casi en la cotidianidad, es como cotidiano, es cotidiano escuchar que el calambre se da por una deshidratación, por ejemplo, o que se da por pérdida de electrolitos, ¿ya? Y siempre se creyó eso, pero las investigaciones actuales han mostrado que eso no es tal, que ha mostrado que en el fondo eh, el calambre se genera principalmente por cambios neuromusculares, ¿ya? Por un tema del umbral del órgano tendinoso de Golgi y de umbral del uso muscular. Eh, bueno, y la evidencia es clara, o sea, los estudios, la mayoría apoya a que el calambre no es por hidratación y no es por electrolito. De hecho, a mí me sorprendió harto porque en el 2008 se hizo un estudio que lo auspició Gatorade, ¿ya? O sea, si te auspicia Gatorade, probablemente Sí, va a estar sesgado para decir el problema es de hidratación y de electrolitos. Y el estudio auspiciado por Gatorade decía, este estudio señala que el calambre no es producido ni por deshidratación ni por electrolito. Agradecimiento a Gatorade, que financió el estudio. Gatorade perdió la plata, perder bueno, la plata.
perdió la plata porque financió un estudio que en el fondo rechaza lo que ellos venden, pero efectivamente la mayoría de los estudios muestra que el calambre se genera por una alteración del umbral del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Y lo otro que ayuda a fundamentar eso es lo siguiente: la deshidratación y la pérdida de electrolito es algo sistémico, ¿cierto? Sí. Ocurre en todo el cuerpo. Tú no te deshidratas el dedo del pie, no te deshidrata la mano, te deshidratas completa, es una deshidratación corporal. Y el calambre es un fenómeno local. Uh-huh. Entonces, la explicación, y bueno, y ni siquiera es que explican eso a partir de lo que han estudiado, porque se puede estudiar, han hecho estudios con electromiografía de cómo se genera el calambre, y el calambre se genera por alteración del umbral del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Perfecto. Entonces, y para cerrar esa idea, ¿por qué se provoca este calambre? Que es una contracción mantenida. El uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi tienen una función protectora. No sé si, bueno, yo creo que todos conocen los reflejos miotático y miotático inverso. El uso desencadena el reflejo miotático y el órgano tendinoso el miotático inverso. Y esos son reflejos protectores. Pero ellos, como tienen alterado su umbral, por ejemplo, por fatiga muscular, podrían tener alterado su umbral, no protegen y hacen que el músculo tenga una contracción mantenida. Si el uso y el órgano tendinoso de Golgi estuvieran haciendo su función, se contraería y se relajaría por un efecto protector. Pero como ellos tienen alteración del umbral, el músculo se mantiene contraído. Por eso que lo único que hay que hacer cuando uno se acalambra es estirar. ¿Para qué? Para entregar al receptor. Exactamente, y estimular al receptor para que recupere su umbral y relaje al músculo. Uh-huh. Pensando un poco en esto que estamos hablando, un poco de lo neuromuscular, pero otro tejido importante, ¿cierto?, es la fascia. ¿Cómo, o no sé, cómo piensas tú que la fascia juega, qué rol juega en todo esto de las activaciones neuromusculares o del comportamiento neuromuscular? Ya, con respecto a la fascia al no ser un elemento contráctil y no tiene muchos receptores para poder hacer como análisis neuromusculares, pero lo que sí se ha visto que, por ejemplo, en el caso de alguna pérdida de longitudes musculares o acortamientos, como le llamamos en la vida diaria, en muchos casos la fascia es uno de los principales elementos que se encuentra alterado, ¿ya? Y sobre todo, bueno, esto la mayoría lo sabe, pero por una adherencia sobre el músculo, ¿ya? Esa adherencia que genera sobre el músculo limitaría a los receptores que tiene el músculo. Y entonces también podría generar alteraciones neuromusculares, pero de forma indirecta, ¿ya? Yeah. Es por lo que genera la fascia sobre el músculo, no por lo que le genera la fascia por sí sola, sino por lo que genera la fascia sobre el músculo. Entonces, como el músculo pierde su movilidad normal, entrega información errada, respuesta errada, alteración del movimiento. Uh-huh. Perfecto. Oye, y pensando en los estiramientos, que también es otro punto un poco polémico por algunos estudios que han salido, ¿el hongo o no el hongo antes de entrenar? Ya. Las investigaciones son bien claras. Sí hay que elongar antes de entrenar, ¿ya? Pero el tipo de estiramiento es clave, ¿ya? Porque los estiramientos estáticos de largo tiempo, y yo digo largo tiempo, 30 segundos o más, uh-huh, sí. Estiramientos estáticos de largo tiempo no son recomendados. ¿Por qué? Porque está demostrado que disminuyen la performance muscular, es decir, disminuyen tu fuerza, por ejemplo, la potencia, la reactividad de la musculatura. Entonces, elongar de forma estática por un tiempo prolongado, más de 30 segundos, afectaría tu performance.
¿ya? Entonces, si yo voy a competir, no quiero disminuir mi performance antes de competir. Si yo voy a salir a trotar por hobby, no quiero disminuir mi performance porque me puedo lesionar. Entonces, lo que no hay que hacer previo al entrenamiento, previo a entrenar, es elongar o estirar de forma estática. Lo que hay que hacer es estirar de forma dinámica. Y que ahí hay que tener cuidado porque hay una línea bien delgada que separa estiramiento dinámico con estiramiento balístico. ¿Ya? No ¿Cuál sé. sería la diferencia entre eso? El estiramiento balístico es un estiramiento de alta intensidad y donde hay un balanceo articular, ¿ya? Ujú. En cambio, el dinámico es a partir de una contracción muscular, ¿ya? Es más lento. Por ejemplo, chuta, no se alcanza a ver, pero por ejemplo, a mí me gusta mostrar, pero por ejemplo, si yo hago esto, aquí estoy estirando dinámicamente mi pectoral, ¿Ya? pero si yo hago esto, eso es balístico y tienen dos mecanismos fisiológicos totalmente distintos. Uno te va a estimular un reflejo que va a disminuir tu performance o que podría generarte un problema de la performance y el otro va a activar tu musculatura. Y el que va a activar tu musculatura va a ser el dinámico, ya El el que es dinámico. más lento, el más lento. ¿Ya? Generalmente los atletas hacen un estiramiento dinámico muy bueno, ¿ya? Si tú ves a los que runner o en el atletismo, ellos hacen un estiramiento dinámico bien adecuado y está súper bien porque previo al deporte está demostrado que el estiramiento dinámico aumenta la performance, ¿ya? Es decir, mejoras tu función muscular. Entonces, si yo quiero competir y quiero ir con mi 100%, probablemente con el estiramiento dinámico yo voy a entrar más cercano a ese 100%. Ya, y el balístico, como tú mencionas entonces que no estaría indicado hacerlo como alta velocidad, por decirlo de alguna manera, no estaría indicado, No tiene tanta mejora de la performance como el como el dinámico. otro. Ya, Y pienso en esto también, que los amateurs, las personas que son amateurs, que no están preparadas tan bien, imagínate, hacen un balístico de pierna. En una de esas hasta se desgarran el isquiotibial porque el movimiento es muy amplio y muy rápido. Entonces, por eso que es mejor algo dinámico, que es un poco más lento, controlado y con activaciones musculares. ya. Mira, aquí ya Nup se había dicho, cuando tú estabas hablando de los estiramientos, dijo estiramientos dinámicos, 5 segundos, el No, tiempo, los estiramientos dinámicos uno los puede hacer desde 15 segundos en adelante sirven. Ahora, ¿cómo cuento el tiempo? Voy contando cuánto rato estoy haciéndolo. Uno, dos, puedo contar hasta repeticiones, ¿ya? ya. Pero idealmente más de 15 segundos. Y pensando en un poco en lo que se usa ahora como los foam roller, ¿sería indicado antes del entrenamiento? Ya, el foam roller sirve para mejorar el rango de movimiento. ¿Ya? De hecho, hace poquito había subido un post del foam roller y lo que les decía, sirve para mejorar el rango de movimiento y para disminuir el dolor. Ya esos son como los dos grandes efectos del foam roller. Ahora, ¿el foam roller tiene efectos sobre la performance muscular? No, no tiene efecto. Es decir, si tú usas el foam roller antes de entrenar, no vas a mejorar tu fuerza, no vas a mejorar tu potencia, no vas a mejorar la altura del salto o la velocidad de la carrera. ¿Ya? ¿Ya? Sí, con un estiramiento dinámico. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas, eh, ¿qué uso? Tengo dos opciones, estiramiento dinámico o foam roller. Antes del ejercicio, yo te Estiramiento digo, dinámico. utiliza el estiramiento dinámico. Ya. Ahora, si tú me dices, pucha, sabes que ando con un poquito de dolor muscular y compito en media hora más, usa foam roller porque te va a disminuir el dolor y después haz estiramiento dinámico para aumentar esta performance muscular. ¿Ya? Puedo combinar las dos totalmente.
Ahora, después del ejercicio, el foam roller es totalmente recomendado porque ayuda a disminuir el dolor muscular tardío. ¿Y el estiramiento estático después del ejercicio? También ayuda a disminuir el dolor muscular tardío. Y el estiramiento estático es el que te va a ayudar a mejorar la flexibilidad a largo plazo. Ajá. Entonces, el que es recomendado post ejercicio, o si yo quiero mejorar mi flexibilidad, es principalmente el estático. Ese te va a ayudar a mejorar ampliamente tu flexibilidad. ¿Y tienes conocimiento sobre más o menos los tiempos de aplicación del estiramiento estático post Sí, ejercicio? sí. Lo ideal es que tú no, con el estiramiento, a ver, en el estiramiento la clave no es cuánto tiempo yo haga cada estiramiento, es el volumen del estiramiento. Es ¿Ya? decir, cuánto tiempo yo voy a sumar por grupo muscular. Está comprobado que yo en una semana debería sumar entre 5 a 10 minutos de estiramiento por cada grupo muscular para tener un efecto. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo, por ejemplo, podría estirar 5 días. Tendría que estirar 2 minutos cada grupo muscular para sumar 10 minutos a la semana. Y con eso me aseguro de tener un efecto. Está comprobado que, por ejemplo, si tú estiras 4 minutos por grupo muscular a la semana, su efecto es mínimo. Pero si estiras más de 5 minutos por semana de los grupos musculares, ya el efecto es más grande y perdura a largo plazo. Eso es lo otro, que ayuda a perdurar a largo plazo ese efecto. Y pensando a nivel muscular, ¿qué efecto tiene el foam roller que disminuye el dolor? Lo que genera es que como estimula receptores cutáneos de la piel, eh, ayuda a generar cambios del umbral del dolor de algunos nociceptores que están por ahí cercanos al músculo, ¿ya? Y lo otro que también genera el foam roller, que ayuda a mejorar esta adherencia que tiene la fascia. Entonces genera que el músculo después se pueda mover de mejor manera y también eso ayuda a reducir un poco el dolor, pero tiene que ver netamente con un estímulo táctil, ¿ya? Ya. Bueno, ahí están los nociceptores porque van a estar cercanos, pero también todo lo otro, los mecanorreceptores que van a estar en la superficie de la piel. ¿Mm? Mira acá una pregunta, dice, ¿en qué casos recomendarías los ejercicios balísticos? Buena pregunta. Y a lo mejor ni siquiera una recomendación que yo, Eduardo Guzmán, la daría porque en realidad no me siento con la competencia para recomendártelo. Pero la literatura lo que indica es que los ejercicios balísticos son específicos para deportistas y para ciertos deportes, ¿ya? Ya. No para cualquier persona, ¿ya? Entonces, si tú eres una persona amateur, lo ideal es que no ocupemos tanto balístico, ya, sino dinámico. Y los balísticos se los dejemos a deportistas de ciertos deportes. ¿Cómo qué Ejemplo, deportes? ¿Mm? los Ya. gimnastas de cualquier especialidad, ellos son sus estiramientos son generalmente balísticos, cosa de ver estas competencias de gimnasia cuando están los tipos afuera esperando su turno, están haciendo todo el rato estiramientos balísticos, pero es porque su deporte después le necesita grandes rangos de movimiento para poder ser desarrollado. Ya. Pero Acá, deportes así como el fútbol, el rugby, el básquetbol, no es necesario hacer estiramientos balísticos. ya. Mira, acá Jesús dice, ¿se manejan por repeticiones los dinámicos? Sí, o sea, por repeticiones, pero que esas repeticiones duren, o sea, cumplan cierta cantidad de tiempo. Yo haría repeticiones, pero mirando el reloj. O sea, 30 segundos y probablemente haga unas 15 a 20 repeticiones. Ya. Mira, acá otra pregunta dice, ¿los estiramientos estáticos los harías con el cuerpo frío o en calor? No sé quién hizo esa pregunta, pero muy buena.
porque Lorenz. lo ideal es siempre hacer un calentamiento, ¿ya? Ya. De hecho, los estudios, la literatura, todos, no hay un estudio que no haga un calentamiento antes de hacer los estiramientos. Es Sí. como casi por ética hacer Mm. calentamiento antes del estiramiento. El que hizo la pregunta, fantástico, porque es clave hacer calentamiento antes del estiramiento. Sí, verdad, todos muestran calentamiento. Francisco Bamondes pregunta, dice si hablamos de estiramientos ante una actividad, o supongo que antes de una actividad. ¿Cuántos son los segundos que se debe aplicar? No sé no sé a qué tipo de estiramiento se referirá, pero pensando en que a lo mejor le acomoda hacer estiramiento estático, pensemos, porque tú ya Ya, hablaste que los sí, dinámicos, ¿cierto?, llevaban ciertas repeticiones, sí. pero pensemos que me gusta el estiramiento estático, me acomoda, siento que me funciona. Eh, ¿Qué tiempos deberían manejar para que no afecte después su rendimiento? Ya, menos de 30 segundos. Menos de Menos de 30 30 segundos. ¿Y las segundos. repeticiones o las series, perdón, no sé? La serie, ya con la serie hay algo súper interesante que pasa con los estiramientos y entretenido que pasa con los estiramientos. Porque con las series, si tú haces de 4 a más series, el efecto es el mismo que tú hagas 3 o 4. ¿Ya? Entonces, no hay que desgastarse estirando. Porque hay gente que estira 1, 2, 3, 10, 15 series porque quiere estirarse más y sentir más, que ha ganado más rango de movimiento, pero no se desgasten. Más de 4 series no va a tener más efecto, ¿ya? Así que 3 o 4 series como máximo por grupo muscular, por sesión de estiramiento, Por sesión. ¿ya? Oye, y pensando en un FNP y el estiramiento versus el estiramiento estático, si pensamos en que quiero ganar rango de movimiento. Ya, hay estudios que han comparado el estiramiento estático con la facilitación neuromuscular proprioceptiva, que es el FNP que tú dices. Y la facilitación neuromuscular proprioceptiva es más efectiva a corto plazo. ¿Como más rápido? Inmediatamente después, yo hago el Ah, estiramiento estático, mido el rango, hago la FNP y mido el rango, ahí siempre el que gana más rango es la facilitación neuromuscular proprioceptiva. y a largo plazo, A largo plazo, el estiramiento estático. estático. Ya. No hay competencia, el estiramiento estático no tiene competencia a largo plazo. ¿Sí? Perdón, que mi perro está ladrando mucho. Ya, entonces en el fondo yo quiero mejorar rango de movimiento porque tengo a lo mejor una actividad donde necesito ser muy flexible. Estático la lleva hasta ahora. Sí, sí, estático, no tiene competencia a largo plazo. Ya no hay. Pero a corto plazo, el FNP es El mejor. FNP. Perfecto. Es lógico porque el FNP se aprovecha de dos mecanismos. Usa un mecanismo estático y usa un mecanismo activo. Entonces, se aprovecha de dos reflejos. En cambio, el estiramiento estático es un reflejo solamente en el cual yo estoy ahí, entre comillas, engañando a mi cerebro. Oye, antes de ver la otra pregunta que todavía no la veo, ¿hay algún tiempo determinado donde, no sé cómo decirlo, no sé si será tan así, donde el uso neuromuscular quede, no sé, desactivado o no funcione tanto? Alguna vez leí de que en 6 u 8 segundos el uso neuromuscular como que dejaba de cumplir su rol de la protección, pero eso lo leí hace tanto tiempo y nunca más lo encontré, entonces no sé qué tan efectivo es No, eso. mira, supuestamente, y lo que dicen los estudios actuales, es que a los 5 segundos tú ya eres capaz de cambiar el umbral del uso. A los 5 segundos, ¿ya? Cambias el umbral, ¿ya? Y de hecho tú con 5 segundos de estiramiento ya tienes un cambio en el rango del movimiento, ¿ya? Pero es eso, ¿Y eso varía solamente. entre un sujeto más entrenado y un sujeto menos entrenado? Eh, supuestamente los sujetos que son más entrenados, es que voy a retroceder un poquito. Hay otro factor que influye en el estiramiento y en el rango de movimiento cuando yo estiro.
y es la percepción al dolor, ¿ya? Hay gente que no logra hacer un estiramiento mayor porque siente más dolor al estiramiento. Ay, como que me tira más. Esa percepción al dolor va a ser una gran diferencia entre una persona y otra. A lo mejor el uso está en las mismas condiciones entre dos personas, pero esa percepción al dolor va a ser clave para que uno alcance más rango de movimiento o no. Y cuando comparamos entrenados versus no entrenados, lo que cambia es que el entrenado tiene una mejor percepción a ese dolor. Entonces, logra un rango mayor, pero muchas veces no es porque su capacidad neuromuscular sea mejor, sino porque la percepción al dolor es distinta. Ya. Y pensando un poco en eso, los estudios que he visto que hacen, ¿cierto?, esta investigación sobre los estiramientos, generalmente hacen los estiramientos con una percepción del dolor que no es alta. O sea, no tienen al sujeto ahí elongando a todo dolor, sino que donde sienten tensión. ¿Es así? Es así. De hecho, se habla de la intensidad del estiramiento. ¿Y con qué intensidad yo debería estirar? Es con una intensidad que no es alta. Tú ves de repente, sobre todo te lo topas cuando vas al gimnasio. Yo voy al gimnasio, sí, voy de infiltrado nomás, no hablo, no digo, oh, yo sé de esto, ¿no? Voy y hago lo que me dicen. Entonces de repente tú estás ahí estirando y te dicen, dale más, hasta que duela, porque eso va a hacer que gane rango de movimiento. Y no es así. Si uno hace una escala de percepción al esfuerzo o de percepción al dolor de 0 a 10, uno debería estirar entre un 4 a un 7, no pasar de eso, no pasar de esa sensación. De hecho, está comprobado que estirar en 5 es lo mismo que estirar en 10, es el mismo efecto. O estirar en 4 es lo mismo que estirar en 8, ¿ya? En la escala de dolor. Entonces, la intensidad del estiramiento no, tiene que ser media, moderada, no alta, porque el efecto es el mismo. Y alta, obviamente, si a mí me duele, yo después no voy a querer estirar más. Sobre todo cuando nosotros somos los entrenadores de alguien, o uno es el tratante de un paciente. Y a veces uno como tratante quiere estirarlo más porque quiere ganar más rango, pero no es necesario. Tiene que ser moderado la tensión. ¿Y estoy más expuesto a la lesión si sobrepaso Sí, estos rangos? totalmente, porque podrías desencadenar un reflejo muy, muy fuerte y te podría generar alguna lesión muscular. Un desgarro u otro. Sí. Bueno, acá dice Diego Quinesio, te mandas un abrazo, Eduardo. Ariel, que Ariel es de Talca, también, si no me equivoco, Sí. dice, hola chicos, un saludo a Eduardo, un genio. Mi gurú dice, pregunta, ¿qué tan certero es decir que se puede o no se puede elongar después de entrenamientos de altas cargas en ejercicios concéntricos? Sí se puede estirar. Lo que pasa es que ahí el músculo va a estar muy recargado, ¿ya? Entonces, por lo general, se tienen que hacer estiramientos, pero de baja intensidad. Si la intensidad también, qué bueno que tú preguntaste eso, porque la intensidad es clave también. Si la gente también tiene como el mal concepto de que hay que estirar a morir, o sea, que Sí. duela, y no es necesario eso, hay que estirar súper relajado. Ahora, por ejemplo, cuando yo sobrecargué un músculo en demasía, a lo mejor el estiramiento estático no es lo más adecuado post ejercicio, porque podría desencadenar un reflejo. Entonces, como yo no quiero que desencadene un reflejo, al estiramiento podría ser una elongación activa, por ejemplo. Pensando en el fondo una relación entre fatiga muscular, ¿cierto? Después del entrenamiento a altas cargas y estiramientos, ahí podría haber lo que tú dices. Quizá un músculo Sí, fatigado es mejor sí, trabajarlo también a través del movimiento y no estático. exactamente, Ujú. exactamente. Sí, Mira, Valesca dice, ¿podrían mandar esa evidencia de los estiramientos estáticos en grupos musculares hacer entre 5 a 10 minutos? No lo había escuchado. Yo había leído varios estudios donde hablaban de como de la que se inscriba dosis. al curso, que se inscriba al curso. Ah, ¿a cuál que, curso? Ah, pasa el dato, no, pasa el dato. no se inscriba. Yo después
le mando la información. Que me escriba ¿A tu a Instagram? mi Instagram, ¿sí? Ya, Es afisalud-cl por interno y le mando el paper. Pero buenísimo, yo hago un Afisalud. curso hoy también, y de hecho el curso que vamos a hacer este sábado es de prescripción de estiramiento. Y Ah, hablamos mira, de todo esto, ¿sí? buena, buena, buena. Este sábado, si alguno se quiere inscribir, ahí que también Ya, me no escriba tengo por cupos, interno. no Ah, ya quedan cupos, no, ya, bueno, para la ¿no? próxima entonces. Sí, para el otro año lo vamos a repetir. Ya, dice, muchas gracias por tremenda explicación. Víctor Manuel te pone así. José Jiménez dice, una consulta, profe Eduardo. ¿El estiramiento estático y el tiempo de duración tendrá relación con el límite elástico y plástico? Por ejemplo, pensando en personas no deportistas en contexto de, espérame que se me cortó en contexto de ejercicio terapéutico. Ya, le entendí la pregunta. Eh, Tiene que ver con los límites plásticos y elásticos de los tejidos, pero no es lo determinante. Así que, de hecho, el primer cambio que ocurre en el tejido cuando yo expiro son cambios plásticos del tejido. Entonces, no es lo determinante. Lo determinante para yo mejorar la flexibilidad es cambiar los umbrales del órgano tendinoso de Golgi, insisto, del uso muscular y también cambiar el umbral del dolor. Eso va a ser como lo más determinante para mejorar la flexibilidad. Ahora, ojo, es importante y qué bueno que José lo preguntó, José Jiménez me parece que era. Eh, Hay que tener cuidado con algo. Los estiramientos son inespecíficos. ¿A qué me refiero con eso? Que yo voy a estirar y voy a elongar lo que haya. Es decir, puedo que estire la fascia, puede que estire el músculo, puede que estire el tendón, puede que hasta estire un ligamento. Ya si estoy como el ligamento está en el sentido del músculo. Pero la movilidad articular que nombró José es algo específico. Es decir, yo voy a generar una movilidad para a lo mejor estirar la cápsula articular o estirar algún ligamento. Cuando son pacientes patológicos con problemas de limitación articular, el estiramiento no me va a servir de mucho. Lo que me va a servir va a ser algo específico en la articulación. Y ahí podría entrar algún movimiento terapéutico, ¿ya? Pero tengo que tener cuidado con ese concepto, porque, y yo les dejo claro a la gente, el estiramiento es inespecífico, es clave eso, no es específico. Si yo quiero mejorar algo articular, tengo que hacer alguna técnica específica. Ya, buenísimo. Mira, acá profe Luis Rojas dice, ¿tienes conocimiento si los ejercicios balísticos servirían para el hockey césped? Clubes de primera división y la selección nacional lo utilizan, dice. Sí, Miembro inferior parece, principalmente. parece que conozco a Luis, parece, me suena. Eh, Generalmente esos tipos de deportes se usan estiramientos balísticos y de hecho me acuerdo que leí un libro hace poco de estiramientos balísticos que era el que lo escribía, era un entrenador de hockey y se recomiendan, ¿ya? ¿Por qué se recomiendan? Porque los movimientos que hacen ellos son rápidos y bruscos. Por eso que yo les decía, el estiramiento balístico es deporte específico, o sea, si yo voy a hacer un deporte donde no tengo tanto movimiento brusco, no voy a usar grandes rangos de movimiento, no uso el estiramiento balístico. ¿Ya? Pero el hockey en algunas posiciones sí tienen gran amplitud de movimiento, sobre todo de hombro, por ejemplo. Ya. Acá Diego, no, Diego sí, Diego, no. Dice, hola, saludos y muchas gracias por su exposición. Consulta, según sus experiencias respecto al estiramiento, ¿qué tan cierto hay en que se aumenta la tolerancia al estiramiento versus el aumento de la longitud? Ya Sí, le entendí la pregunta, le entendí la ya, pregunta. Lo que quiere preguntar él es, cuando yo genero un estiramiento, si
pasa más la ganancia de ROM por una cuestión de percepción al estiramiento que por una ganancia de longitud. Y efectivamente, gano más ROM por una cuestión netamente de percepción del estímulo, ¿ya? El, el cambio de longitud muscular es mínimo. Ahora, ¿hay cambios morfológicos del músculo con el estiramiento estático a largo plazo? Sí hay cambios. ¿Y qué se generan? Sarcómeros en serie, es decir, yo gano, alargo un poquito el músculo. Como con Pero el ahora, entrenamiento excéntrico. no, perdón, con el estiramiento estático. No, pero eso sucede Ah, como con el sí, entrenamiento disculpe, excéntrico, ya. pasa lo mismo, pero no es que yo gane 1 centímetro de músculo, No, eso no va a pasar. Con suerte, ganaré 1 milímetro, si es que no son cambios significativos para el músculo. Entonces, entre decir que voy a alargar el músculo y voy a aumentar la longitud del músculo con el estiramiento, prefiero decir que no para gente que no maneja mucho el tema fisiológico. Ahora, si manejamos el tema fisiológico, sí, se aumenta la longitud del músculo, pero es microscópico, en nada, o sea, no es imperceptible para nosotros, ¿ya? Entonces, pero sí aumentamos los sarcómeros en serie, igual que el estiramiento excéntrico. mira, acá Felipe Seger dice, pero la flexibilidad depende de la persona porque el entrenado puede ser que tenga facilidad para la flexibilidad. Muy buena charla, Cota. Es que claro, porque lo que pasa es que lo que dice Felipe es que la flexibilidad también va a depender de factores que pueden ser genéticos o por factores fisiológicos nomás. La edad, por ejemplo, el sexo, se sabe que las mujeres tienen mejor flexibilidad que los varones. Eh, Muchas personas nacen con una mayor capacidad de flexibilidad que otras. No, yo soy un limitado en la flexibilidad, por ejemplo. Ujú. No tuve el don de la flexibilidad, entonces siempre tengo que estar trabajando la flexibilidad para no estar con tanta limitación del rango de movimiento. Y hay otra gente que nunca lo ha entrenado y es súper flexible. ¿Ya? También hay varios factores que van a influir en la flexibilidad y que no tienen nada que ver con que si yo entreno o no entreno. Hay factores que son genéticos. Uh-huh. Eh, Se agradece la explicación, profe Eduardo, muy buena voluntad siempre, un gran saludo, esperar el curso el próximo año. Después alguien dice, reflejo miotático, pucha, tendríamos que haber sabido en qué parte lo dijo, porque generalmente los comentarios tienden a aparecer después de lo que hablamos. Dice, muchas gracias por la respuesta. Felipe Seger dice, de pie SA del FMS, una de las pruebas, supongo, como medio de evaluación de la flexibilidad. Ah, se referirá al de no sé si ubicas en la prueba del FMS, el O protocolo, sea, sí, lo ubico las 7 pruebas, pero no. pero dice, perdón, dice, ¿qué pie SA? No sé si se referirá a la prueba como de medición de los isquiotibiales, que tal vez es una de las que más, ¿cierto?, hace relación con la elongación. Ah, ¿qué piensa del FMS? Gracias, Felipe, ahí lo escribió. ¿Qué piensa del FMS como medio de evaluación de la flexibilidad? Es que en general el FMS lo que busca, y he leído harto del FMS porque se puso de moda en un tiempo. Yo me acuerdo que como del 2014 lo empecé a ver y como que la típica, alguien lo vio, no sé, en la tele o alguien lo trajo a Chile y fue una explosión y todos queríamos hacerle FMS a todos. Pero lo que yo he leído del FMS, primero es que es un test que, como su nombre lo indica, mide la calidad del movimiento, ¿ya? No es un test específico, por lo tanto, si yo busco pérdida de la flexibilidad o cambio la flexibilidad con el FMS, probablemente no va a ser el mejor test, porque lo que va a ver el FMS es si yo me puedo mover bien o no. Ahora, ¿podría yo detectar una pérdida de flexibilidad con el FMS? Claro que sí. Puedo detectarla, pero el FMS, su función principal es detectar que yo tengo una mala calidad para moverme.
Y una de esas causas podría ser la pérdida de flexibilidad. claro, Y por lo mismo que el FMS se transforma en un método de evaluación evaluador dependiente. sí. Porque si el evaluador no es experto, probablemente puede que no note muchas deficiencias que puede haber en el movimiento. Por ejemplo, hay una prueba donde a la persona se le puede ir la rodilla en valgo, pero si yo no sé lo que es valgo, no lo voy a detectar nunca. Ujú. Entonces, por eso que el FMS es inespecífico para las cualidades motoras, ¿ya? Bueno, y Inespecífico de para eso. hecho se refería justo a la prueba de evaluación de isquiotibiales, donde hacen la prueba, ¿cierto?, de levantar la pierna y ver en qué, en qué De línea hecho, está. sí, de hecho, esa prueba no es la más específica para medir la flexibilidad isquiotibiales. No, para nada, No, para nada. Sí, sí. oye, me queda, porque a ver, déjame ver el tiempo para no retenerte, ya estamos en la hora y quería la última pregunta, como para ir cerrando y agradecer, obviamente, veo que el tema de la flexibilidad y todo eso, de los estiramientos, es un tema que siempre está ahí como muy, como hay muchas nebulosas, ¿cierto? Eh, Me entró un poco los cuestionamientos pensando cuando estábamos hablando de que había personas que eran muy flexibles como por genética, naturaleza, qué sé yo, y pensé un poco en estas personas que siempre se despiertan, por ejemplo, y sienten, voy a decirlo en palabras así muy literales, que están acortados muscularmente, y pensé un poco en la fibromialgia. Sé que hay un montón de otros mecanismos, pero podría ser que ahí hay quizás una baja, estoy tirándote y tú me corriges, tirándote una supuesta hipótesis, podría haber quizás una baja tolerancia al dolor o el umbral del dolor está, ¿cierto?, muy, muy bajito y por lo tanto, eh, no sé, ciertos rangos podrían generar dolor constante, no sé, no sé si Ya. más. Desde lo neurofisiológico, lo que tú acabas de decir, de que el umbral es más bajo en las personas con fibromialgia, efectivamente es así. ¿Ya? De hecho, las personas que tienen fibromialgia tienen un umbral del dolor más bajo. Esa es una de sus causas de que tengan y sientan tanto dolor. Pero otros mecanismos que tienen ellos para percibir tanto dolor tiene que ver con alteración a nivel de los, ¿cómo lo puedo decir? Neurotransmisores que ¿Ya? estimulan a los nociceptores. Ya, ¿Ya? Entonces también es un tema que si bien puede ser fisiológico, también tiene que ver con un tema más bien químico perfecto. de neurotransmisores que es como un cambio más sistémico. ¿Ya? Perfecto, súper, muchas gracias. Estamos entonces. Oye, se pasó así la hora, Eduardo. Quería darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y hablar y contarnos y explicarnos todas las cosas que iban. Aparecieron un montón de preguntas, así que muchas gracias por ahí la buena disposición. No, gracias a ustedes, al grupo FISIC y en especial a ti por el buen rato. Fue una conversación agradable. Y a los chiquillos que estuvieron conectados también un Sí, saludo a todos los que estaban y me sí, saludaron. genial ahí los que aportaron también preguntando. Me encanta que pregunten, así que nada, pues despedirlos a todos, chicos. El miércoles vamos a hablar con otro kinesiólogo acerca de las fascias. Puede que también se toque quizás alguna temática más o menos similar. No voy a estar yo, va a estar el otro entrevistador que es Felipe. Así que gracias, Eduardo. Ahí te mandan muchos, muchos abrazos. Buen tema, habrá otro curso o charla. Sí, comuníquense por interno con AFI Salud, que es Eduardo, para que le pregunten de todo esto de los estiramientos. ¿Ya? Así que un abrazo a todos. Gracias, Eduardo. Nos Nos vemos. vemos. Chao. Chau, chau, que estén bien.